amigos, el día de hoy, el temario, vamos a hablar de lo que es la libertad y autonomía, vamos a hablar de lo que es la alienación y lo contrario, ¿no? De lo que es la alienación también. Ya vamos a hacer esa diferencia y vamos a ver lo que es el ideal del buen ciudadano. ¿En qué consiste el ideal del buen ciudadano? También vamos a hablar de los principios y valores ciudadanos. ¿Eso? Entonces, vayamos. No sé qué más. Bueno, en este caso, miren, bueno, un buen ciudadano. ¿Qué caracteriza a un buen ciudadano? Entre otras cosas, es aquel que cuida el medio ambiente, aquel que conoce sus derechos, aquel que se educa, aquel que aplica valores, rechaza la violencia, ayuda a los demás. Pero, ¿se puede ser un buen ciudadano sin ser una persona ética? ¿Podrá hacer eso? ¿Podrá darse? ¿O hay una relación entre ambos? A ver, ¿qué pensamos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes, mis estimados? O eso me interesa. Por eso tanto corrupto, ¿no? Tanto corrupto. ¿Será así? En realidad tenemos que pensar esto, ¿no? Si hablamos de una sociedad que, bueno, tiene valores, ¿no? En lo posible trata de ser un buen ciudadano, pero otros los hay que dicen, no, solo lo importante es respetar las leyes y no consideran estos valores como la responsabilidad, el respeto, la honestidad, ¿no? Imagínense, somos ciudadanos en este salón, todos, de una determinada sociedad, y somos indiferentes, todos corruptos, todos injustos con los demás en nuestra vida diaria, y siendo así, ¿no? Estas características, bueno, se van a reproducir en nuestro actuar, en la política, en las entidades donde estemos, en las instituciones, en la convivencia. Entonces, no puede darse, no hay, no guardan relación uno que no tiene ética con el ser buen ciudadano. Entonces, eso es importante, esto, ¿no? Trabajar esto de lo que es la ciudadanía, ¿no? Y esa relación tan estrecha que tiene con la ciudadanía y la ética, ¿no? Que son dos conceptos, no solo conceptos, ¿no? Que se relacionan de manera tan estrecha, ¿no? Porque miren la ética que nos da ese marco moral para entender qué cosa, qué está bien, qué está correcto, qué es lo incorrecto, ¿no? Va a guiar prácticamente nuestras acciones, nuestras decisiones en favor, en pro del bienestar, tanto individual como colectivo. Eso hace la ética. Mientras que la ciudadanía nos define como ser pues miembros activos, miembros participantes de una comunidad y ser responsables, ¿no? De participar en la construcción de ese bien común, esa vida justa y plena que todos añoramos. Y aquí entra tallar lo que es la libertad, la autonomía, ¿no? Como dos grandes pilares fundamentales en ese camino. Miren cómo todo guarda relación, ¿no? Entonces, si hablamos de libertad, muy importante, ¿no? Este valor de la libertad es fundamental, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En este mundo que estamos viviendo, siempre estamos buscando, ¿no? Alcanzarla, estamos buscando que nadie nos restrinja, estamos siempre en esa situación, ¿no? Ese temor. ¿Qué tal nos quitan estos derechos, estas libertades? ¿Qué va a ser de nosotros? Entonces, esa
capacidad que tiene cada ser humano de actuar por propia voluntad, ¿no? Esa facultad que tiene cada hombre de obrar de una manera u otra o de no obrar. Entonces, eso le hace responsable de sus actos, ¿no? De las consecuencias de lo que va a realizar. Entonces, y la autonomía, mira, la autonomía como esa capacidad de elegir cada uno sus acciones, esa regulación que tenemos, ¿no? De nuestra conducta en base a esas normas, ¿no? De gobernarnos a nosotros mismos y de ser plenamente responsables, sí, de lo que hacemos. Entonces, esta autonomía bueno, se encuentra estrechamente vinculada con lo que es la libertad. Esa idea de que bueno, vivimos nuestra propia vida, de que somos dueños de quienes somos y de lo que hacemos. Entonces sí, podemos hablar, ¿no? Ser libre es ser autónomo. Pero ¿cómo ocurre la libertad en la vida humana? ¿Cómo se da la libertad, ¿no? Hablamos de ese proceso de liberación, de tanto social como personal. En lo social, aquí prácticamente la libertad tiene que ver con el plano colectivo, las comunidades, ¿no? No es individual, algo, ¿no? Social. Es decir, no solo vamos a hacer lo que yo quiero, ¿no? Pensar lo que yo quiero, sino pensar en convivir, pensar en coordinar, pensar en respetar normas comunes para el desarrollo de todos, a ese orden social, ¿no? Entonces, ahí hablamos de la libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de movimiento, ¿no? Todo esto tiene que ver con lo que es el nivel social. Pero también hablamos del nivel individual. Está dentro de los límites de la ley, del respeto a los derechos de los demás, pero implica desarrollo personal, realización personal. Y a veces se puede alcanzar, como a veces no. Y esta capacidad que tiene pues cada individuo de desarrollar todo su potencial, tomar sus propias decisiones de forma autónoma y de vivir prácticamente una vida auténtica. Entonces eso tiene que ver con la liberación individual. Y si hablamos de propiedad de la voluntad, los seres humanos pues poseemos voluntad, ¿sí o no? Todos tenemos voluntad, de modo que tenemos esa capacidad de elegir y actuar de acuerdo a nuestras propias decisiones. Y esto se da de manera autónoma, sin ser, ¿no? De repente, que alguna una fuerza externa determine sobre nosotros. Entonces elegimos y actuamos según nuestra propia voluntad, sin imposición externa. Y es lo que ha pasado en su vida, ¿no? Lo que pasa en la vida de ustedes. Ustedes, por ejemplo, han elegido la carrera que van a seguir, la carrera profesional. O alguien les ha impuesto de afuera, alguna autoridad, o la mamá, el papá, algún familiar les ha dicho, tú tienes que estudiar esto y punto. Igual, ¿no? Cuando buscas tu pareja, alguien te lo ha impuesto, antes sí era así, ¿no? Pero ahora, en los tiempos actuales, no es así, nadie nos impone, ¿no? Entonces, hay esa propiedad de la voluntad. Y como experiencia de libertad, hay una diferencia en lo que es experiencia, en lo que tú vives, esa libertad que vives día a día. Y con la libertad de que se habla, ¿no? La teoría, la libertad, eso tiene, pero eso es más bien una sensación de libertad. Y lo real, la libertad real en realidad es lo mínimo, ¿no? Es pues limitada muchas veces. Y no nos damos cuenta hasta que lo vivimos, ¿no? Lo vivimos. Entonces tiene que ver con sensación de libertad. Hay una sensación de libertad, pero también hay una libertad real, la que vivimos, ¿no? Esa experiencia de libertad. Y cuando hablamos esto ¿no? de lo que es la conducta, perdón,
de lo que es la conducta, esta conducta auténticamente libre. Ello implica, ¿no? Se da en base a motivos, a razones. La libertad no es algo arbitrario, no es algo indeterminado, ¿no? Una indeterminación pura que alguien te imponga o que te obligue, sino más bien esa capacidad de cada uno de nosotros de autodeterminarnos hacia aquello que se considera bueno, que se considera correcto. Y vamos con el libre albedrío, empezamos a hablar, ¿no? ¿Qué evidencias, ¿no? Se dan acerca de lo que es libertad, ¿no? Esa evidencia libre de voluntad, ese libre albedrío, ¿no? Libertad, esa capacidad de elegir por la propia razón o las mismas motivaciones. Hay una motivación que está dentro del testimonio de la conciencia psicológica, ¿no? Esa conciencia que nos da la intuición, ¿no? Intuición de libertad, actuar de manera intencional, actuar de manera autónoma, ¿sí? Entonces, conciencia, intuición, discernimiento de libertad, ¿sí? Y como lo dijera Carlos o Karl Jasper, ¿no? Este psiquiatra, filósofo alemán, basta con que, decía, ¿no? Hacernos la pregunta por la libertad, y ello ya implica la posibilidad de ser libres. Y hablamos de testimonio de conciencia moral como esa capacidad de reflexión. El ser humano reflexiona sobre todo aquello que es correcto, todo aquello que está en relación con el buen obrar. Entonces, la ética acá juega un papel fundamental, ¿no? Nos ayuda a reflexionar acerca de lo que es la bondad, acerca de lo que es la maldad en nuestra accionar. Entonces también acá considerar que sin libertad el hombre no tendría pues, ¿no? Ninguna deber, ninguna obligación, porque prácticamente no tiene libertad para hacer ello. Entonces puede haber, en todo caso, obligación moral cuando se actúa sin acción. Entonces ahí está testimonio de conciencia moral y el testimonio de conciencia psicológica. Vamos con los tipos de libertad. Tenemos dos tipos: la libertad externa, que es no estar obligados, ¿no? De manera externa, alguna fuerza que nos obligue a actuar de una u otra manera. No hay ninguna fuerza física, ninguna fuerza civil o hasta política. Nadie nos obliga, nadie nos determina. Más bien tenemos la posibilidad de elegir, ¿no? De hacer algo o también de no hacerlo. Y nadie nos coacciona. Y la libertad interna, que tiene que ver con el libre albedrío, ¿no? Obrar por elección, reflexionar moralmente y no estar determinado, ¿no? A actuar de un modo específico, ¿no? Y acá se ve dos tipos, ¿no? O una subclasificación. Dentro de esa tenemos la libertad de ejercicio, ¿no? Como esa capacidad de elegir entre actuar, o también puedo elegir no actuar. Decido estudiar, o también puedo decidir ya no estudiar. Me cansé, adiós, ¿no? Entonces esa libertad de ejercicio, esa capacidad real y efectiva de cada persona para poner en práctica sus libertades, de eso se trata, ¿verdad? Y la libertad de especificación, más bien, es la posibilidad de realizar tal o cual acto en particular, ¿no? Se elige, acá se elige, ¿no? Se debe decidir entre estudiar, por ejemplo, en ser ingeniero, o puedo decidir entre ser médico. Entonces, elijo qué hacer y cómo actuar entre varias posibilidades. Se me presentan esto, o ser ingeniero o ser médico. ¿Qué hago? Yo elijo qué hacer, ¿no? Y veo las posibilidades. Entonces ello supone reflexión, juicio moral. ¿Ya? Entonces,
Entonces ahí están los dos tipos de libertad de ejercicio y libertad de especificación dentro de la libertad interna. Y bien, hablamos también de este tema. Es muy importante que tú sepas reconocer, ¿no? Cuando se habla de libertad, pues, ¿qué es libertad? Al final y al cabo, tanto que estamos hablando de libertad. Y bueno, la libertad no es, pues, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. No te dice, a ver, elige esto o aquello, esta parte está el bien, por este lado está el mal. No, sino más bien es capacidad de elegir siempre el bien. Pues si se nos presenta esta posibilidad de elegir el mal, ya no estaríamos hablando de esta libertad, sino más bien estaríamos hablando de una deficiencia de la libertad. Por lo tanto, no es un atributo. ¿Ya? Entonces, más bien va a depender de la inteligencia. Miren, la inteligencia que nos ayuda a descubrir lo que es verdaderamente bueno, ¿no? Eso va a ser la inteligencia. Y eso dependemos de ella. Y la voluntad, como esa facultad de querer o no querer hacer algo. Entonces, querer, en este caso, lo que la inteligencia presenta como bueno, es lo que deberíamos hacer, ¿no? Y lo otro es la libertad, ¿no? Elegir el bien o cumplir la ley moral. Tengo que elegir. ¿Y qué tiene que ver con la responsabilidad? Entonces, vamos nuevamente con lo que es la autonomía. Al inicio hablamos, ¿no?, de la autonomía. ¿Qué es esto, pues, de la autonomía? Clarísimo, ¿no? Autonomía, esa capacidad que tenemos para tomar decisiones por nosotros mismos, para hacer el bien o cumplir la ley moral. Eso es fundamental, ¿no? Tomamos decisiones, no se trata de hacer lo que a uno se le viene en gana. Eso sería una exageración. Viviríamos, pues, ¿cómo? Como el estado de naturaleza que nos decía Thomas Hobbes, ¿no? Todo el mundo hace lo que quiere. Sino más bien tenemos que ver la existencia de una ley moral susceptible de entenderse por medio de la razón. Entonces, libertad y autonomía están unidas, como lo hemos dicho, ¿no? Libertad es la capacidad de elegir, mientras que la autonomía es usar esa libertad de manera responsable. Y bueno, Emmanuel Kant nos hablaba, pues, de, ¿no?, esta sentencia kantiana. Hay que obrar como si la máxima de nuestras acciones deberían tomarse. Es lo máximo, todos nos están mirando. Entonces debemos actuar de esa manera. Y por voluntad, ¿no? Y ser esa ley universal de la naturaleza. Y también tiene que ver con esa capacidad, ¿no?, del autogobernarse, poseer ese criterio propio, el cual debe ser cuestionador y a su vez analítico frente a situaciones externas. Entonces, es importante el desarrollo de la autonomía, ¿no? ¿Sí? Es ese proceso gradual que se va formando a través de la experiencia, a través de la educación. Entonces, algunos tienen esa capacidad de tomar decisiones de manera rápida, ¿no? Y lo hacen de manera muy coherente, pero otros no, tienen miedo, no se lanzan a la piscina, como se dice, ¿no? Entonces tiene que ver con el aspecto personal, aprender a tomar decisiones propias basadas en la reflexión, sí, ¿ya? Y tiene que ver con el aspecto social. Bueno, se construye esto de la autonomía siempre en la convivencia con los demás. Y si hablamos del aspecto moral, es actuar de acuerdo con valores, con principios. A todo ello se suma la importancia del aprendizaje. Y vamos con lo que es esto, ¿no? Este tema tan importante y que tiene que ver, pues, con nuestro comportamiento en la sociedad. Y alienación, pues, es una forma de comportarse, ¿no? Es un estado de desconexión de una persona respecto a sí mismo, ¿no?, al mundo que le rodea, hacia los demás. Nada le interesa prácticamente, vive su mundo, está en una burbujita, como dice, ¿no? Hay una pérdida de autenticidad porque ya no decide él, no se siente dueño de su propia vida, de sus pensamientos, de sus acciones. Otros deciden por él. Y Carlos Marx nos hablaba, pues, de la alienación, ¿no?
este concepto de alienación en un contexto socioeconómico. Vivimos en una sociedad capitalista, decía Carlos Marx. Y acá, en esta sociedad capitalista, se da la división del trabajo. La propiedad privada ¿no? Va a generar profunda alienación en el trabajador, ¿no? El trabajador ya se siente pues excluido, solo es su mano de obra y lo demás no interesa, ¿no? Que tenga talento, que participe, no, no interesa nada de eso. ¿Ya? Entonces tiene tres dimensiones esta de la alienación, una alienación del trabajo, ¿no? Esa alienación que implica pérdida del control del individuo sobre su propio trabajo, sobre sus productos, y la alienación social, que hace referencia pues a ese sentimiento de aislamiento, ¿no? Desconoces totalmente lo que pasa en tu medio, no sabes nada, y se experimenta, ¿no? En sus relaciones con los demás. Y vamos con la alienación política, es decir, ¿cuándo es alienado, ¿no? Políticamente? Cuando no participas, te da igual todo, eres indiferente, eres apático, no tomas decisiones. Es alienación política. Entonces la alienación empobrece la vida humana, ¿no? A nivel personal, a nivel laboral, social, político. Y vamos con esto del ser auténticos. Implica vivir de acuerdo con nuestros, es lo contrario, ¿no? De la alienación. Vivimos de acuerdo a nuestros valores. Nadie nos va a decir, tienes que actuar de esto, porque esta persona es así. No, no influye eso en nosotros. Vivimos esos valores, esas creencias, esos principios, sin importar las presiones sociales, lo que dice el grupo, ¿no? O las expectativas de otros. Entonces, autenticidad no es un estado final, sino un proceso continuo. Ser una persona genuina, capaz de reflexionar, de desarrollar su pensamiento crítico, es básico el pensamiento crítico. Entonces, hay que tomar control de la propia vida y expresarse genuinamente. Entonces, para alcanzar la autenticidad se precisa de emprender un camino de autoconocimiento, conocerte, ¿ya? Y luego desarrollar el pensamiento crítico. Luego reconocer la influencia externa y aceptar la libertad personal, tomar decisiones coherentes, asumir las consecuencias con responsabilidad. Entonces la autenticidad es el camino hacia el reencuentro con lo que realmente somos y lo que queremos ser. Entonces hay esta pelea de que ser auténtico o ser alienado o no interesa. La verdad es ser auténtico te permite vivir con identidad, con sentido. Ser auténtico otorga dirección, plenitud existencial, dice, ¿no? Y ser auténtico tiene que ver pues con ese actuar, ¿no? De las personas que son empoderadas, ¿no? Y tienen autonomía, comentan relaciones muy importantes basadas en roles impuestos o intereses, ¿no? Ser auténtico transforma la acción en realización. Entonces, ahí, ¿no? El hecho de ser auténtico siempre va a estar por encima de la alienación. Y vamos con la última parte donde hablamos, pues tanto que hablamos de ciudadanía, todo esto, pues ¿cuál es el ideal del buen ciudadano? A través de la historia se han dado varias situaciones, ¿no? Que se han planteado. Por ejemplo, en la época de la antigua Grecia, Aristóteles decía, el buen ciudadano posee virtudes, esas virtudes cívicas necesarias para contribuir al bien común, siempre pensando en el bien común, ¿no? Y Cicerón decía, el buen ciudadano más bien respeta las leyes, participa en la vida política. Ya en la época del cristianismo, el buen ciudadano actuaba con claridad, ¿no? Con caridad, con compasión, con solidaridad. Y en la época de la ilustración hablamos del buen ciudadano que se asocia con libertades, ¿no? Esos ideales de libertad, de igualdad, de fraternidad. Entonces el ideal del buen ciudadano en la actualidad es, este buen ciudadano debe tener conocimiento de los derechos, de los deberes, comprender el sistema político, porque sus decisiones son importantes, ¿no? Debe participar en la vida pública,
expresar su opinión en sus temas diversos, pero en público. Y también ser buen ciudadano es respeto por la ley, por el orden. Y ser buen ciudadano es compromiso con el bien común. Y responsabilidad social incluye ser consciente de el impacto de nuestras acciones en el medio ambiente determinado. Entonces, la ciudadanía implica no solo la pertenencia a un Estado. Bueno, soy peruano, tengo mi DNI, ¿y eso es suficiente? No, sino también la participación activa. Activa, ya cuántas veces estamos repitiendo, ¿no? Participación activa en la vida pública, en la vida política, en todos los ámbitos, en realidad, ¿no? Y ese compromiso con el bien común. Entonces, y hablamos de ello, por ello, de principios y valores ciudadanos, que van a dar, pues, ese sentido a la ciudadanía, ¿no? De fomentar la participación ciudadana, el respeto mutuo, la responsabilidad social, la búsqueda del bien común. Entonces, si hablamos de principios ciudadanos, son esos lineamientos generales que guían las acciones de las personas dentro de una comunidad, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la igualdad, de la libertad, de la justicia, de la solidaridad, de la responsabilidad. ¿Ya? Y estos valores ciudadanos, que son cualidades personales ya de cada individuo, donde se cultiva, ¿no? Para vivir mejor en una comunidad. Y tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con la tolerancia, el diálogo, la participación, que ya lo hemos explicado. Entonces, hasta ahí hemos llegado a esa parte teórica de lo que es este tema, ¿no? Entonces, vamos rápidamente. Les voy a hacer partícipe del link de Boygram. Vamos llenando esos datos. Vamos. Ahí está el link, les estoy compartiendo